Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La semana empieza pendiente de la borrasca Herminia, que va a dejar lluvias y vientos huracanados. Los vientos, que han provocado ya numerosas incidencias en el norte, llegaron a ser ayer de 160 kilómetros por hora y hoy serán de más de 100. Habrá además lluvias generalizadas y olas de 12 metros en Galicia, donde la borrasca ha dejado ya 1.140 incidencias. Jordi. Vamos por partes, serán muchas cosas, un día con muchas complicaciones. El viento, ayer 160, hoy 150 en Valdezcaray y en La Rioja, pero se van a superar en puntos de alta montaña estas cifras. Pero en sitios más poblados serán frecuentes rachas de 70 a 100 kilómetros por hora. A partir de los 70 se considera que ya puede generar problemas, mucha tensión en carretera, por ejemplo, y el viento más fuerte, aparte de puntos de montaña, lo tendremos en el sudeste peninsular y entre Castilla-La Mancha y Valencia. Viento que provocará olas de 4 metros en el Mediterráneo, hasta 8 en el Cantábrico, olas de 12 metros en Galicia. La lluvia caerá en prácticamente todo el país, menos en el Mediterráneo. Especial atención en el sistema central, donde las acumulaciones podrán superar los 100 litros por metro cuadrado, con nieve en cotas más bajas en la cordillera cantábrica y cuando llegue la noche en los Pirineos. Y lo último, la temperatura, con estas condiciones altas hasta que llegue la noche, especialmente en el Mediterráneo. Por ejemplo, en Murcia podríamos acercarnos a los 28 de máxima. Hoy por Hoy noticias. Pues así se presenta una semana que tiene en este momento dos grandes puntos de interés en el mundo: Gaza y Colombia. Lo más inmediato está en Gaza, donde ayer vimos a miles y miles de familias que, aprovechando el alto el fuego, se hacinaban en condiciones precarias en la frontera, esperando poder regresar a lo que quede de sus casas en el norte de la franja. Israel impidió su entrada hasta que esta madrugada Hamás ha anunciado que iba a comprometerse a liberar a 3 rehenes el jueves, así que Israel iba a abrir los pasos de una vez. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló, y esa es la imagen desde hace un par de horas. Esas miles y miles de personas, familias enteras con todo lo que tienen a cuestas, una inmensa columna de gente a la que vemos caminar por la carretera costera junto al mar, caminan desde las 6 cuando ha abierto el paso y han podido volver a la franja después de que Donald Trump pidiera a Jordania y a Egipto que acojan a los gazatíes para poder así limpiar Gaza. Es la expresión literal que utilizó, limpiar Gaza, una expresión que han celebrado los más ultras del gobierno de Israel. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. El caso es que Oriente Próximo empieza la semana con esa apertura y esa inmensa columna de personas, lo que supone un contraste con el domingo que vivimos ayer y que fue un domingo de fuego. Sí, especialmente el Líbano, con más de 20 muertos en un día en el que se tambalearon las frágiles treguas de Israel en ambos territorios, en el que Trump aportó ese particular ingrediente de inestabilidad en la región con la apuesta para limpiar Gaza. No es el primer guiño que concede ya como presidente al sector ultra-israelí, el que más le ha aplaudido, sí, porque sueña con colonizar la totalidad de la tierra palestina. El pasado martes ya dijo que Gaza había que reconstruirla de otra manera. Se extiende, por tanto, la preocupación regional por la deriva que puede tomar el conflicto en Oriente Próximo con su regreso a la Casa Blanca. Jordania, destino que señaló Trump junto a Egipto para los 2 millones de gazatíes, ha respondido públicamente al presidente. Recordó su oposición firme al desplazamiento forzoso de la población palestina, como siempre ha hecho, al igual que Egipto, por el impacto que ese éxodo puede tener en su territorio. Por descontado, jamás rechaza semejante idea. En cualquier caso, esa marea de gazatíes que estamos viendo y que retoma su marcha hacia el norte esta mañana responde por sí sola a Trump. Los palestinos quieren quedarse en su tierra, aunque solo queden escombros. Pablo, hasta luego. Hasta luego. La situación parece aliviarse hoy en Oriente Próximo, mientras se complicaba entre Estados Unidos y Colombia, donde está el otro gran asunto en la crónica internacional de esta mañana. Trump y Petro se han amenazado con aranceles mutuos, aunque la crisis se ha cerrado con toda rapidez. Bogotá acepta las deportaciones de migrantes sin papeles y Washington deja en suspenso los aranceles. Colombia se negó ayer a que pudieran aterrizar en su país 2 aviones que Estados Unidos había enviado con colombianos que han sido deportados. En respuesta, Donald Trump decidió imponer aranceles del 25%, pero que podían llegar a ser del 50%. Y el presidente colombiano Gustavo Petro respondió con el mismo anuncio: aranceles del 25% a los productos de Estados Unidos, a donde van 1/3 de las exportaciones de Colombia. Es un nuevo conflicto diplomático, aunque ya de noche la Casa Blanca ha asegurado que paraliza las sanciones porque Colombia acepta los términos de Trump. Lo que ha dicho Colombia es que da por superado el impasse. Bayo, buenos días. Buenos días. Sí, ese término impasse es el literal que ha utilizado el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo para anunciar el cierre de una crisis diplomática que ha durado apenas 12 horas. Seguiremos recibiendo a los colombianos
y a las colombianas que retornen en condición de deportados. Y que se ha saldado con ese pliegue del gobierno de Gustavo Petro a las exigencias de Donald Trump. Washington reactivará así en unas horas las deportaciones de inmigrantes colombianos sin papeles. Vuelos militares y civiles que aterrizarán sin limitaciones ni demoras en Colombia, según reza el comunicado emitido esta madrugada por la Casa Blanca. México, Canadá, China y hasta la Unión Europea habían recibido la amenaza de represalias comerciales por parte de Trump, pero ha sido Colombia el primer país en probar sus efectos ante la amenaza de sus efectos precisamente sobre la economía de ese país. Las redadas en Estados Unidos han llegado al punto de que en una de ellas, en Chicago, ha participado directamente el hombre al que Donald Trump llama su zar fronterizo, el responsable de las deportaciones. Y además se ha hecho acompañar de un equipo de televisión. De forma que aparece en directo él, el responsable de las deportaciones, mientras se van produciendo los arrestos, y critica que haya ciudades santuario en las que se proteja a las personas que no tienen papeles. Eso mientras los reporteros de televisión van grabando y van preguntando a los migrantes mientras se los van llevando. Así han cambiado las cosas tan solo una semana después de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Deportaciones en directo que han acabado abriendo una crisis, aunque breve, entre Estados Unidos y Colombia, y movimientos en el tablero de Oriente Próximo, mientras Europa busca su sitio en este nuevo mapa del mundo en el que quiere influir Donald Trump o su entorno. Falta menos de un mes para las elecciones en Alemania y Elon Musk se ha implicado de nuevo en la campaña electoral. Ha pedido el voto este fin de semana para la ultraderecha de Alternativa por Alemania. Do not say it lightly when I think the future of civilization could hang on this election. De hecho, ofreció un discurso en el acto de arranque de campaña y dijo que AfD es el partido que encarna la esperanza para Alemania, mientras miles de personas se manifestaban en varias ciudades en contra del partido ultra. Elon Musk llegó a decir que se apunta demasiado la culpa al pasado y eso es algo que hay que empezar a dejar atrás, lo que ha generado muchas reacciones de rechazo que piden precisamente mantener la memoria del pasado. El primer ministro polaco Donald Tusk dijo: lo que se ha dicho en el mitin de AfD sobre una gran Alemania y sobre olvidar el pasado nazi suena demasiado conocido y amenazante, sobre todo antes del aniversario de la liberación de Auschwitz. Porque hoy lunes se cumplen en efecto 80 años de la liberación del mayor campo de concentración nazi. Los actos de homenaje y recuerdos serán una de las imágenes del día, porque de hecho se va a celebrar un acto en el propio campo al que asistirán 59 delegaciones internacionales encabezadas por los jefes de Estado o de Gobierno. España estará representada por los reyes Felipe y Leticia. Y aquí en España la agenda va a estar en la Moncloa, donde Pedro Sánchez va a recibir al secretario general de la OTAN, justo después de que Donald Trump haya pedido aumentar el gasto en defensa no ya al 2, sino al 5% del PIB. La reunión de Sánchez con Stoltenberg será esta tarde y llega en un momento de impasse en la política española. Está por ver qué compromiso de gasto puede hacer Sánchez si no tiene garantizada la mayoría que le permita sacar adelante unos presupuestos. De hecho, lo que no tiene garantizado son los apoyos para sacar adelante lo que la semana pasada PP, Vox y Junts le tumbaron en el Congreso, el decreto ómnibus con la subida de las pensiones o las ayudas al transporte que el Gobierno dice que va a sacar adelante. Lo que no dice es cómo, aunque tenemos novedades sobre los planes del Ejecutivo para intentarlo y se lo contamos en un minuto. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Yo voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas. Voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los jóvenes tengan transporte público gratuito, para que los afectados en La Palma y en Valencia tengan las ayudas que merecen y necesitan, por responsabilidad y por convicción. Después de la derrota parlamentaria más sonada, la que tumbó la subida de las pensiones y las ayudas al transporte por el voto conjunto de PP, de Vox y de Junts, Sánchez se dice dispuesto a mantener esas medidas con un decreto que de momento el Gobierno se niega a trocear como le pide la oposición. Mañana hay Consejo de Ministros, pero la clave está en saber por dónde pasan los planes del Ejecutivo. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Lo que va a intentar el Gobierno es acercar posiciones con Junts y llegar a un acuerdo sobre inmigración que permita, esta vez sí, su voto a favor del decreto. Sí, la Moncloa se aferra a la convicción de que Junts no ha tumbado el decreto porque rechace ninguna de las medidas del escudo social, sino porque sí o sí quería dar un escarmiento político al gobierno por sus incumplimientos. Recuerdan que en diciembre el decreto estaba acordado y pactado con los independentistas y que fue el plante posterior de Puigdemont lo que hizo descarrilar sus intenciones. El PSOE entiende que una vez que se ha consumado ese voto de castigo, se abre una vía para cerrar los asuntos pendientes. Las fuentes consultadas confían en que sea la
la delegación de competencias en materia de inmigración, lo que permita reconducir las relaciones. Pero lo cierto es que esa negociación lleva semanas encallada porque los independentistas reclaman un control integral de las fronteras que el Ejecutivo considera inconstitucional. Los socialistas negocian con la intención de aprobar ese nuevo decreto cuanto antes, cuando tenga la mayoría garantizada, dicen. A esta hora no hay acuerdo para llevarlo al Consejo de Ministros de mañana martes, aunque eso sería lo que menos efectos tendría, por ejemplo, para los pensionistas, porque si la revalorización se recupera siendo aún enero, nadie vería reducida su pensión el mes que viene. Guille, gracias. Hasta luego. A la espera de saber qué pasa con este decreto, el PP, que votó en contra, aprovecha para señalar la debilidad del gobierno y para descargar en él toda la responsabilidad. De hecho, hoy Feijóo irá a buscar la foto junto a pensionistas. David Junquera, buenos días. Buenos días. Dicen en Génova que la visita de hoy lleva tiempo agendada. Una visita que ni echa aposta, porque este lunes Feijóo se persona en una residencia de Córdoba para rodearse de pensionistas. La cita la sobrevolará el ómnibus. El mensaje que repetirá el líder del PP es el que venimos escuchando desde el pasado miércoles. Si el decreto ómnibus viene exactamente igual, nosotros no vamos a cambiar el voto. Sánchez puede mañana convocar Consejo de Ministros y aprobar un Real Decreto que revalorice las pensiones inmediatamente. Vendrá al Congreso y se lo convalidaremos. Si no cuenta con una mayoría parlamentaria, insisto, lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Esther Muñoz habla de elecciones. Será la estrategia en los días por venir, subir la presión por si es posible acercar las urnas. Para ello, toda esta batería de medidas que buscan endosarle al gobierno la culpa de la no subida de las pensiones. De momento, la recogida de firmas en change.org marca 25.000 adhesiones y mañana se va a debatir el tema en el Refugio Parlamentario Popular del Senado. Cree el PP que el PSOE terminará pasando por el aro de Junts y defiende que no puede ajustar las cuentas a los ciudadanos por una rabieta con sus socios de investidura. Y de lo que volveremos a hablar también, y mucho, esta semana es del fiscal general del Estado, que afronta, digamos, su semana clave. Mañana martes, el Supremo decide si anula su nombramiento. Una asociación lo recurrió porque considera que Álvaro García Ortiz no es idóneo para ese puesto. Y luego el miércoles será interrogado en el Supremo, donde, como saben, está imputado por presunta revelación de secretos por la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, en el que su abogado reconocía 2 delitos fiscales. La crisis de acceso a la vivienda se topa con una nueva estrategia de las agencias para hacerse con pisos. En los últimos meses han crecido los anuncios en los que aparentemente un particular dice que está buscando piso de forma urgente, pero detrás de estos anuncios suelen estar agencias inmobiliarias. En fincas, en edificios, en coches que están aparcados en la calle, suelen aparecer esas hojas donde viene escrito un reclamo como, por ejemplo, busco piso, me urge, abstenerse agencias. Lo que ocurre es que quienes colocan estos anuncios son en muchos casos agencias que justifican este método como una forma, dicen, de llegar a propietarios que no están en Internet. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El anuncio dice busco piso, me urge, abstenerse agencias, pero no es, tal y como parece a primera vista, el de un particular escrito a mano. Nos hacemos pasar por un interesado. Sí, no, por superficie y zona interesa muchísimo. Y quien descuelga el teléfono es un gran grupo inmobiliario que cuenta con decenas de inmuebles anunciados por Internet y que está a la caza de nuevos pisos. Pues nos interesaría bastante conocerlo. Rápidamente piden ver el que les ofrecemos para tasarlo y ofrecernos una cantidad cuanto antes. Les preguntamos por qué utilizan esta manera para anunciarse. En realidad es que esta publicidad nos llama a gente que no está en el mundo de Internet y somos una agencia que no estamos a pie de calle. Es una práctica que muestra la perspicacia con la que se mueve el mercado inmobiliario y que, unida a muchas otras, sigue impulsando al alza los precios. Además, en medio de las críticas al papel de Twitter, el Ayuntamiento de Barcelona se va de esa red social, se va de X. Se lo hemos adelantado a las 6. El consistorio de la capital catalana cierra no solo su perfil oficial a partir de este viernes, sino todas las cuentas operativas, desde concejalías a otros organismos municipales. Solo va a mantener un canal de emergencias. Barcelona lo justifica en su compromiso con una información veraz y honesta y se suma a otras ciudades y entidades que han tomado la misma decisión. Muface va a ampliar el plazo para que las aseguradoras interesadas presenten sus ofertas. Ese plazo terminaba hoy, pero se elimina. Ahora la Mutualidad de Funcionarios anuncia que va a iniciar un proceso para modificar las condiciones de la segunda licitación y todo ello ha llevado a la aseguradora Adeslas a reconsiderar si acepta las tarifas que ofrece el Gobierno. Jordi Fàbrega.
Muface ha anunciado que va a cambiar las condiciones de la licitación de la asistencia sanitaria a sus mutualistas y cambiar las condiciones supone que queda sin efecto el concurso actual y por tanto también el plazo que acababa hoy lunes para que las mutuas interesadas pudieran presentarse. De las 3 que ofrecen ahora el servicio, 2, Adeslas y DKV, habían comunicado que no se iban a presentar y la otra, Asisa, no había desvelado su opción. En las conversaciones del Gobierno con todas ellas, el Ejecutivo se ha abierto a clarificar el punto del pliego de condiciones que establece los requisitos para compensar a las mutuas en caso de que incurran en pérdidas, y esto podría hacer que Adeslas reconsidere su decisión inicial de no presentarse a la licitación. Mientras este proceso termina, Muface recuerda que se ha prorrogado el actual convenio, de manera que todos los mutualistas de la mutualidad van a seguir recibiendo la misma asistencia sanitaria que hasta ahora. El Ministerio del Interior ha comenzado a implementar un protocolo para que la policía y las autoridades sepan cómo tienen que tratar y cómo tienen que entrevistar a las víctimas de violencia de género durante los procesos de denuncia. Con este protocolo, el Ministerio quiere evitar, entre otras cosas, la revictimización de las denunciantes. Mariola Lurido. Después del lamentable interrogatorio del juez Adolfo Carretero, cobra relevancia el protocolo policial implantado hace unos días por Interior con pautas para tratar a las víctimas de violencia de género. A la hora de la entrevista, insta a los agentes a escucharlas sin interrumpir, no emitir juicios de valor, respetar los silencios, evitar la revictimización y crear un clima de confianza. El protocolo explica que durante el proceso de la denuncia es común que las mujeres se bloqueen, se muestren confundidas e incluso expresen comportamientos incongruentes con su situación, como justificar al agresor, minimizar el daño y también sentirse culpables por la violencia que sufren. Pautas similares que deben seguir los jueces y que Carretero incumplió con Elisa Moulia y por eso lo investiga el Consejo General del Poder Judicial después de recibir más de 900 quejas y denuncias. Y aún un apunte del exterior. En Bielorrusia, el líder autoritario Alexander Lukashenko ha sido reelegido como presidente del país después de las elecciones de ayer. El principal aliado de Putin en Europa ganó los comicios con un 86% de los votos, según los resultados oficiales preliminares. Y en 10 minutos el abierto. Hoy análisis junto a Antón Losada, Estefanía Molina y José María Lasalle. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.